¿Listo? Bueno, déjenme los presento entonces. Pues, bienvenidos al examen de grado para obtener el grado de doctor en Ciencias Matemáticas de Ángel Gustavo Cervantes Pérez, quien presenta hoy su tesis titulada Stability and Bifurcation Analysis of Epidemic Models with Diffusion and General Incidence Rates, siendo el sínodo conformado por el doctor Eric José Ávila Vales, quien preside hoy el ceremonia, el doctor Gerardo Emilio García Almeida y el doctor Gamaliel Vilé González, quien nos acompaña de forma virtual hoy. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación. Luis Ángel, dispones de aproximadamente 40 minutos, ¿está bien para tu presentación? Después de esto se te podrán hacer preguntas, o si consideras que se pueden hacer preguntas durante tu presentación, también está correcto. Posterior a esto, el sínodo necesita un tiempo para deliberar, entonces se les pedirá a los presentes que abandonen la sala por unos minutos, y tiempo después regresarán para escuchar el resultado de su presentación. Pues mucha suerte, muchas gracias a todos, ya los dejo. Gracias. Bueno, como ya mencionamos, el tema de esta tesis es sobre estabilidad de modelos epidémicos con difusión. Entonces, comenzaré por presentar lo que es el esquema que se siguió para este trabajo. Entonces, voy a empezar mencionando la introducción, la introducción al tema que se va a seguir, y voy a presentar también lo que es la revisión de la literatura, ya que en esta tesis trabajamos diversos modelos que son generalizaciones de modelos anteriores. Entonces, voy a presentar también la metodología que se siguió y lo que es el objetivo general del trabajo. A continuación tenemos estos tres capítulos que se refieren a los tres modelos que se estudiaron en esta tesis. El primer modelo es un CIR con función de tratamiento saturada. El segundo es un modelo de tipo CIRS con transferencia de la clase infectada a la susceptible. Y por último, tenemos un modelo de brucelosis estructurado por edad de infección. Entonces, para comenzar, bueno, el tema en general viene siendo los modelos epidémicos, que como sabemos son herramientas que se han usado mucho en tiempos recientes para estudiar la dinámica de diversos tipos de enfermedades infecciosas. Entonces, en estos modelos, bueno, en particular existen los modelos compartimentales, en los que la población se divide en varias clases. Por ejemplo, este esquema representa un modelo que es de tipo CIR, susceptibles, infectados y recuperados. Entonces, en este tipo de modelo, suponemos que la población susceptible pasa a ser infectada por medio de cierta tasa de contagios. Una vez que la población infectada se recupera de la enfermedad, pasa a la clase de recuperados. Y en algunos modelos, en particular el CIRS, se considera que la población recuperada no tiene una inmunidad permanente, sino que pierde su inmunidad y regresa a la clase susceptible. Y además de estos parámetros, se consideran otros factores que afectan el tamaño de cada población y cómo crece o disminuye con respecto al tiempo, como son las tasas de mortalidad y de nacimientos. Bueno, en particular, en lo que nos enfocamos para este trabajo son los modelos con difusión. Primero tenemos los modelos más básicos, que son los que utilizan ecuaciones diferenciales ordinarias. En estos modelos se utilizan variables que dependen solo de la variable temporal, que se denota como t, y que representan el tamaño de la población en el tiempo t. Entonces tenemos la notación S de t, que son los individuos susceptibles, I de t, los infectados, y R de t, los recuperados.
Pero en este caso deseamos estudiar lo que es la movilidad de los individuos, es decir, de qué manera afecta si unas personas se van a vivir a otro lado y eso hace que se propague la enfermedad dentro de una región definida. Entonces, para esto se utilizan lo que son las ecuaciones de reacción-difusión, en donde además de la variable temporal, se incluye una variable espacial que denotamos como X. Entonces, para este trabajo nos enfocamos en modelos con ecuaciones diferenciales parciales, por lo que las variables se van a denotar como S de X y T, Y de X y T y R de X y T. Entonces, en general, tenemos que la variable X es un punto del espacio n-dimensional, con coordenadas x1 hasta xn. Y este punto o ubicación va a estar en una región que se denota el hábitat, se denota como omega. Y otro término importante que se considera en estos modelos es el término de difusión, que podemos ver que en general toma esta forma. Esto es en el caso de la población susceptible. Análogamente, para la población infectada y recuperada tenemos términos similares. Entonces, aquí tenemos que DS va a denotar el coeficiente de difusión de la población susceptible. En el caso de la población infectada y recuperada puede tener un coeficiente de difusión diferente, ya que, por ejemplo, los individuos enfermos pueden tener menor movilidad que los demás. Y también tenemos el operador gradiente, que es el que se utiliza para modelar la difusión. Y también hay que mencionar que en algunos modelos se considera que los coeficientes de difusión son constantes. Para este caso, los modelos que estudiamos utilizan un coeficiente de difusión dependiente de la X. Entonces, este es parte de lo que hicimos para considerar modelos más generales. Entonces, veamos ahora los modelos en los que nos basamos para proponer nuevos modelos epidémicos con difusión. Entonces, el primer modelo es uno de tipo CIR que fue estudiado en el 2019 y está dado por este sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, es decir, no tiene difusión. Más adelante voy a explicar con detalles lo que significa cada uno de los parámetros. Entonces, ahora veamos brevemente los resultados que se obtuvieron para este modelo CIR. Entonces, en este artículo se demostró que este modelo presenta diferentes tipos de bifurcación, incluyendo bifurcación hacia atrás, de Hopf y de Bogdanov-Takens. Y en diversos artículos se han estudiado otros modelos con funciones de tratamiento no lineales. ¿Esto a qué se refiere? Tenemos el término de tratamiento, que es de tipo saturado. Entonces, esto significa que conforme el número de individuos infectados se hace más grande, el tratamiento crece más lentamente. Entonces, en diversos modelos con este tipo de tratamiento, se han obtenido resultados similares, es decir, con diferentes tipos de bifurcaciones. Entonces, para este trabajo, queremos estudiar si al agregar el término de difusión a este tipo de modelos, se sigue obteniendo estos diferentes tipos de bifurcación. Entonces, de esa manera vamos a estudiar una versión más general de este modelo, pero incluyendo el término de difusión. Y a continuación tenemos un modelo CIRS del 2017, que también es ecuaciones ordinarias. Bueno, en este artículo, los autores demostraron la estabilidad global del equilibrio libre-enfermedad y también del equilibrio endémico bajo ciertas hipótesis. Este modelo en particular incluye lo que es transferencia de la población infectada a la susceptible. Es decir, vemos que la población infectada
puede pasar a recuperarse directamente o bien puede pasar nuevamente a la clase de la población susceptible. Entonces, esta es una clase de modelos que se ha estudiado en tiempos recientes y, bueno, ha habido diversas variantes de este modelo con diferentes funciones de incidencia. Por ejemplo, en el modelo original, que es este, se utiliza una función de incidencia que es la población susceptible multiplicada por una función de la población infectada. Pero en artículos más recientes se han utilizado funciones de incidencia que dependen en general de manera no lineal, tanto de S como de I. Entonces, tenemos acá unos ejemplos de estos modelos y más recientemente se ha estudiado una variante con ecuaciones de reacción-difusión. Entonces, estos autores demostraron la dinámica de umbral con respecto a R0. Es decir, que si R0 es menor que 1, la enfermedad se va a extinguir. Y si R0 es mayor que 1, la enfermedad siempre prevalece. Entonces, como ya vimos, diversas variantes de este modelo se ha demostrado resultados similares con respecto a la dinámica de umbral. Entonces, nuevamente queremos generalizarlo, demostrar estos resultados para un modelo con difusión y función de incidencia de tipo general. Por último, el tercer modelo es un modelo de la enfermedad de brucelosis, que es una infección que afecta a ciertas poblaciones de ganado. Entonces, para este modelo se utilizan variables un poco diferentes a las anteriores. Entonces, tenemos que la S sigue siendo la población susceptible, la I es la población infectada, pero aquí tenemos otra variable que son las partículas de virus de brucelosis. Y este modelo utiliza además una estructura de edad, es decir, consideramos que la población infectada va a depender también de una variable A, que es la edad de infección. Para este modelo, el artículo que lo estudia obtuvo diversos resultados, que son la existencia, unicidad y positividad de las soluciones, y también usaron una técnica que llaman un renewal process para calcular el número reproductivo, que es dependiente de la ubicación, y a partir de esto calculan también el número reproductivo básico. Y por último, demuestran también la dinámica de umbral para el modelo. Entonces, bueno, con estos tres modelos como base, tenemos el objetivo general de este trabajo, que consiste en estudiar las propiedades dinámicas de diversos modelos epidémicos con difusión que generalizan los modelos estudiados en la literatura. Y esto se hará por medio de diferentes técnicas, tanto analíticas como numéricas, usando ecuaciones diferenciales parciales. Bueno, la metodología que se siguió, primero, para cada modelo demostramos la existencia, la unicidad y positividad de las soluciones. Después, calculamos el número reproductivo básico, utilizando principalmente la técnica del operador de siguiente generación, como está definida en este artículo de Dickman y compañía. Y también calculamos condiciones para la estabilidad local y global del equilibrio libre de enfermedad. En el caso de la estabilidad local, nos basamos en los resultados de Wang y Chao, que se definen a partir del número reproductivo básico. Para estos modelos también demostramos la persistencia uniforme, en el caso cuando R0 es mayor que 1, y también la existencia de al menos un equilibrio endémico. Y en particular para los dos primeros modelos, realizamos también un análisis de bifurcación local y global, usando la teoría de Crandall y Rabinovitz. Y también para estos dos modelos realizamos también algunas simulaciones numéricas utilizando el software MATLAB para ejemplificar los diferentes tipos de comportamiento que pueden ocurrir.
Bueno, ahora procedemos a ver los resultados para cada modelo. El primer modelo que se estudió, como ya mencioné, es una generalización del modelo 1, en el que se agregan términos de difusión, además de coeficientes espacialmente heterogéneos y una función de incidencia general. Entonces, está dado por este sistema. Y, bueno, aquí vemos cada uno de los términos, incluyendo el término de crecimiento logístico, que depende de la tasa de crecimiento R y la tasa de la capacidad de carga K. Como ya mencioné, tenemos una función de tratamiento de tipo saturado, y tenemos la tasa de mortalidad natural, la mortalidad inducida por la enfermedad y la tasa de recuperación natural. Bueno, una de las variantes que usamos para este modelo con respecto al original es lo que representa la función de incidencia, que aquí la tomamos como esta forma, que es una función beta dependiente de x por una función que depende de x e y por el número de susceptibles. Entonces, para esta función de incidencia, pedimos que se cumplan ciertas propiedades básicas, que es que la función beta sea Holder continua en la cerradura de la región omega, que la función f sea de clase C1 y al evaluarla en i igual a 0 nos dé el valor 0, es decir, si no hay población infectada no puede haber transmisión. También tenemos que la derivada con respecto a i debe ser positiva, es decir, es una función creciente con respecto a los infectados. Y esta última es que al dividirla entre i se obtiene una función decreciente con respecto a la variable i. Esta última propiedad es para que el número reproductivo básico se pueda definir correctamente. Entonces, demostramos la existencia y unicidad para este modelo y tenemos el primer teorema, que es que para cada valor inicial, el modelo tiene una solución única con esas condiciones iniciales y está definida globalmente, es decir, de 0 hasta infinito. Y después de este teorema, demostramos un corolario sobre la acotación de las soluciones, que es que para cada solución existe una constante positiva independiente de las condiciones iniciales, tal que se tiene esta desigualdad. Y además se sigue que el semiflujo de la solución es puntualmente disipativo y tiene un atractor global compacto. Entonces, por medio de estos dos resultados ya tenemos las propiedades básicas para estudiar este modelo. Y a continuación calculamos el número reproductivo básico. Como ya mencioné, utilizamos el operador de siguiente generación, que está dado por esta función. Y a partir de aquí definimos el número reproductivo básico como el radio espectral de este operador. Entonces, para este modelo, el R0 va a estar dado por medio de esta expresión. Y en particular, quisimos comparar cómo se relaciona este resultado con los modelos que no tienen términos de difusión. Entonces, en el caso particular, cuando DI es constante, la función beta de X es constante y la fuerza de infección F depende únicamente de la I, tenemos que R0 va a tender a esta expresión conforme el coeficiente de difusión de los infectados tiende a 0. Entonces, podemos observar que esta expresión es análoga al número reproductivo básico para el modelo sin difusión. Entonces, en general, vemos que mientras el coeficiente de difusión se hace menor, el R0 va a aproximarse a este valor límite. A continuación, estudiamos el equilibrio trivial y el equilibrio libre de enfermedad. Entonces, el equilibrio trivial de este modelo
es cuando las tres variables son iguales a 0, es decir, no hay población. En este caso tenemos que este punto de equilibrio siempre es inestable. Y el equilibrio libre de enfermedad se da cuando la población susceptible alcanza la capacidad de carga y no hay población ni infectada ni recuperada. Entonces, utilizando el resultado que mencioné de Wang y Chao, tenemos que este punto de equilibrio va a ser localmente asintóticamente estable cuando D0 es menor que 1 y va a ser inestable cuando D0 es mayor que 1. También estudiamos la estabilidad global del equilibrio libre de enfermedad. En este caso obtuvimos esta condición y nos dice que si D0 es menor que 1 y además la gamma, que es el parámetro de tratamiento, es igual a 0, entonces el equilibrio libre de enfermedad es globalmente asintóticamente estable para el sistema 4. En general, como vimos a partir de las simulaciones numéricas, no es suficiente decir que R0 sea menor que 1 para que E0 sea globalmente asintóticamente estable. Esto solamente ocurre si tenemos el modelo sin tratamiento, es decir, con gamma igual a 0. Y por otra parte, en el caso cuando R0 es mayor que 1, demostramos que este sistema es uniformemente persistente y existe al menos un equilibrio endémico. A continuación, hicimos el análisis de bifurcación siguiendo la teoría de Crandall y Rabinovitz. Y en este caso consideramos el caso particular cuando DI es constante. Y este parámetro, que es el parámetro de tratamiento, lo utilizamos como parámetro de bifurcación. Entonces, definimos un valor crítico gamma 0, que es el valor propio principal de este problema de valores propios y que está asociado a una función propia positiva. Entonces, este punto crítico tiene la propiedad de que gamma alcanza este valor si y solo si el número reproductivo básico es igual a 1. Entonces, utilizando esta teoría, vamos a tener que existe una curva de equilibrios endémicos que se bifurca a partir de este conjunto que se parametriza por medio del parámetro de tratamiento. Entonces, esta bifurcación ocurre precisamente cuando gamma es igual a gamma 0. Y lo importante de este resultado es la forma en que se determina la dirección de la bifurcación. Entonces, demostramos que este tipo de bifurcación va a depender del signo de gamma prima de 0. Y a su vez está dado por esta expresión que depende de la phi0 y psi0, que son los vectores propios de este sistema. Entonces, en particular tenemos que si esta expresión es positiva, va a ocurrir una bifurcación hacia atrás. Y si es negativa, tenemos una bifurcación hacia adelante. Entonces, este es uno de los principales resultados que obtuvimos para este modelo. Y por último, las simulaciones numéricas, las hicimos considerando una región de 0 a 1 en la recta numérica y utilizando este tipo de función de incidencia. Y tomamos esos valores para cada uno de los parámetros. Para este caso obtuvimos que se dan oscilaciones con respecto al tiempo. Entonces, así se ven las simulaciones en este caso. Vemos que las tres variables presentan oscilaciones con respecto a la variable t y se mantienen relativamente constantes con respecto a la x. Entonces, este caso se da, por ejemplo, cuando para estos parámetros se obtiene que R0 es menor que 1. Entonces tenemos que, en este caso, no hay estabilidad global para el equilibrio libre de enfermedad. Y otra de las simulaciones que hicimos es considerando una tasa de contagio que es heterogénea con respecto a la X.
Entonces, utilizamos este tipo de función de tipo sinoidal, en la que la heterogeneidad depende de un parámetro h. Entonces, queríamos ver cómo cambia el parámetro, cómo cambia el patrón de las oscilaciones conforme varía la h. Entonces, tenemos este caso en el que se observan variaciones con respecto al tiempo, y a medida que aumentamos el parámetro h, va cambiando el tipo de oscilaciones. Por ejemplo, en este caso vemos que las oscilaciones son con respecto a la distancia, que es la variable x, y en cambio se mantienen constantes con respecto al tiempo. Entonces, y este es un caso intermedio en el que se observan los dos tipos de patrones al mismo tiempo. Entonces, como conclusión para este primer modelo, se estableció una condición que determina el tipo de bifurcación del modelo, la cual generaliza los resultados para los sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias con tratamiento saturado. Y por medio de este resultado vimos que la bifurcación hacia atrás se puede evitar si se mejora la disponibilidad del tratamiento, es decir, si el parámetro de saturación del tratamiento es cercano a cero. Esto nos dice una posible forma en que se puede controlar la propagación de la enfermedad. Y por medio de las simulaciones vimos que la heterogeneidad puede determinar si las soluciones se vuelven oscilantes o si tienden a ser estacionarias. A continuación tenemos el modelo de tipo Sears con transferencia de infectados a susceptibles. En este caso, modificamos el modelo con difusión de Yang et al. Como ya vimos, existen diferentes variantes de este tipo de modelo. El más general que existía es el de 2020, que ya tenía el término de difusión. Entonces lo modificamos al suponer que los parámetros y los coeficientes de difusión son espacialmente heterogéneos. Entonces obtuvimos este sistema en el que tenemos una tasa de reclutamiento y de mortalidad natural, una tasa de mortalidad inducida por la enfermedad, y como ya mencioné, hay dos tasas de transferencia que son de infectados a susceptibles y de infectados a recuperados. Y por ser un modelo Sears, también agregamos la tasa de pérdida de la inmunidad. Entonces, para este modelo se considera una tasa de incidencia, que es una función de tanto de la variable espacial como de las variables S e Y. Y esta puede ser no monótona con respecto a X e Y no lineal con respecto a las tres variables. Y para esta función pedimos que se cumpla esta desigualdad, que sea menor o igual a una beta de X por SI para alguna función Holder continua beta. Entonces, por medio de estas hipótesis, demostramos los resultados de existencia y unicidad. En este caso, los dos resultados son análogos a los del primer modelo. Y también calculamos el número reproductivo básico, siguiendo el operador de siguiente generación, y obtuvimos esta expresión para el R0. Ahora, en cuanto al equilibrio libre-enfermedad, para calcularlo, obtuvimos que el sistema, en ausencia de población infectada, se reduce a esta ecuación, la cual tiene un único punto de equilibrio, que denotamos como S0 de X. Entonces, esta función, que es solución de este sistema, nos permite calcular el equilibrio libre-enfermedad. Entonces, va a estar dado por esta expresión, donde la S depende de la variable espacial, y la I y la R son iguales a 0. Entonces, tenemos nuevamente el resultado. En este caso, el E0 no solamente es localmente asintóticamente estable, también se da la estabilidad global siempre que R0 sea menor que 1. Y también es inestable cuando R0 es mayor que 1. Entonces, para este modelo,
vemos que sí se da, sí se garantiza la extinción de la enfermedad siempre que R0 sea menor que 1. Y nuevamente demostramos la persistencia uniforme, que se da siempre que R0 sea mayor que 1. Y en este caso también existe al menos un equilibrio endémico. Nuevamente tenemos el análisis de bifurcación. En este caso supusimos que el coeficiente de difusión de la población infectada y la tasa de transferencia de infectados a susceptibles son constantes. Entonces, este parámetro gamma 1 es el que tomamos como parámetro de bifurcación y obtuvimos un valor crítico tal que R0 es igual a 1, si solo si gamma 1 es igual a este valor. Y tenemos nuevamente la curva de equilibrios endémicos que se parametriza de esta forma en términos de las tres variables y del parámetro de bifurcación. Y nuevamente aquí decidimos estudiar el tipo de bifurcación que ocurre utilizando los resultados de bifurcación global de Shi y Wang. Y tenemos este teorema. Entonces, el conjunto de soluciones positivas con este parámetro de bifurcación forma un continuo que se bifurca del equilibrio libre de enfermedad cuando R0 es igual a 1. Y tenemos que la proyección de este continuo de soluciones sobre el eje gamma 1 cumple esta condición. Es decir, que la proyección va a ser el intervalo cerrado de 0 hasta el valor crítico gamma 1 asterisco. Esto se puede interpretar como que la bifurcación es hacia adelante. Es decir, todos los equilibrios endémicos del modelo van a ocurrir cuando gamma 1 está en este intervalo. Es decir, si gamma 1 se vuelve mayor de este valor, ya no existen equilibrios endémicos. Nuevamente hicimos las simulaciones numéricas para este modelo, considerando un dominio contenido en R y este tipo de tasa de incidencia, que va a ser de tipo saturado. Vemos que la tasa de incidencia que consideramos depende de un parámetro de saturación A1, que a su vez es espacialmente dependiente. Entonces, en este caso, la heterogeneidad espacial va a depender de este parámetro K. Entonces, hicimos diversas simulaciones variando el parámetro K y vemos que, por ejemplo, cuando K es igual a 0, que es cuando la función de incidencia es constante con respecto al espacio, tenemos la población susceptible se vuelve constante en el momento t igual a 1000 y conforme aumentamos la heterogeneidad, es decir, mayores valores de K, vemos que la población susceptible va disminuyendo y además se observa una mayor variación con respecto a la variable espacial. Y en cuanto a la población infectada ocurre lo contrario, vemos que conforme aumenta la heterogeneidad, el número de individuos infectados va a ir aumentando. Entonces, como conclusión para este modelo, demostramos que el modelo sigue una dinámica de umbral con respecto a R0. Y vemos que esto es similar a lo que ocurre en los casos particulares que ya habían sido estudiados en la literatura. Entonces, tenemos que este modelo no puede tener bifurcación hacia atrás. Y bueno, como comentario, tenemos un problema abierto que en algunos de los casos particulares se han demostrado ciertas condiciones para la estabilidad global del equilibrio endémico. Entonces, este es algo que se podría estudiar a futuro, considerando el modelo con difusión, demostrar bajo qué condiciones el equilibrio endémico es globalmente estable. Por último, tenemos el modelo de brucelosis. Entonces, para este modelo nos basamos en el de Yang, Xu y Li, que en el momento en el que hicimos el trabajo viene siendo
el único artículo que ha estudiado este tipo de modelos, y lo que hicimos fue utilizar una función de incidencia más general que este modelo y también generalizar los parámetros utilizando dependencia con respecto a la variable X. Entonces, como ya mencioné, se utilizan estas tres variables que son la población susceptible, las partículas de virus y la población infectada, que va a depender también de la edad de infección. Y bueno, otra de las diferencias con respecto al modelo de Yang, Xu y Li es que utilizamos coeficientes de difusión que son dependientes de la variable X. Y en el caso del coeficiente de difusión de los infectados, también depende de la edad de infección. Y bueno, en cuanto a la función de incidencia, para este modelo se consideran dos vías de infección. Primero tenemos que la población susceptible se puede contagiar al estar en contacto con el virus. Y esto ocurre a una tasa beta V multiplicada por la población de virus. Y también la población puede quedar infectada al contacto con la población que ya está infectada. Y esto ocurre a una tasa no lineal que está dada por esta expresión. Entonces, aquí consideramos una función beta que depende de I de X y multiplica una función no lineal que depende de la población infectada. Sí, a su vez la población infectada depende de de estas tres variables. En el caso del modelo original, esta era una función lineal, es decir, solamente multiplicaban la beta por la población infectada. Entonces aquí lo generalizamos a esta función g. Y vamos a pedir que esta sea una función no negativa, que al evaluarla en 0 nos dé 0, que su primera derivada sea positiva y su segunda derivada sea menor o igual a 0. Entonces, como estamos considerando una tasa de incidencia dependiente de la edad de infección, para calcular la tasa de incidencia total tenemos que tomar la integral de 0 a infinito de la variable a. Entonces aparece este término y así obtenemos el sistema. Tenemos la población susceptible. Vemos que aquí se agrega la tasa de reclutamiento y de mortalidad y la tasa de incidencia. Aquí está la población infectada, que depende de la edad de infección. Y para el caso de la población de virus, va a depender de un parámetro P, que es la tasa de producción de virus, y la tasa de denominación de virus. Y nuevamente, todos los parámetros que se consideraron son dependientes de la X. Entonces, para este modelo utilizamos una técnica un poco diferente para demostrar la existencia de unicidad de las soluciones. Entonces nos basamos en el teorema de punto fijo de Banach-Picard y obtuvimos que si se toma una función phi que representa las condiciones iniciales, entonces el sistema 6 tiene una solución única definida en este intervalo que es de 0 a t para una cierta t. Y demostramos también la positividad. Si tenemos una solución con estas condiciones iniciales, entonces las soluciones van a ser mayores que 0 para toda t y x en esta región. Ahora tenemos el equilibrio libre de enfermedad, que al igual que para el modelo anterior, tenemos que la población susceptible va a ser dependiente de la variable x y calculamos el número reproductivo básico que está dado por R0, que es el radio espectral del operador L, donde L está definido de esta forma. Y para este modelo nuevamente demostramos la dinámica de umbral. Tenemos que si R0 es menor que 1, el equilibrio libre de enfermedad es globalmente asintóticamente estable.
Y si R0 es mayor que 1, entonces el sistema será fuertemente uniformemente persistente. De manera más específica, que se cumplen estas desigualdades para cada una de las variables. Entonces, estos fueron los resultados que se obtuvo para el modelo de brucelosis. Como vimos, se estableció que este modelo también sigue una dinámica de umbral y realizamos resultados similares a los obtenidos por Yang et al. Y estos se generalizan utilizando una función de incidencia que es no lineal. Y bueno, como posible trabajo a futuro para este modelo, podría ser las simulaciones numéricas, ya que en el modelo de Yang et al. Tampoco se realizan simulaciones para este numérico. Esto ya puede ser un poco más complicado, ya que la variable y depende no solo de la t y la x, sino también de la edad de infección. Entonces, estas serían ideas para trabajo a futuro. Y por último, mencionar que estos resultados que se obtuvieron ya están publicados en diversas revistas. En el caso del modelo SIR, se publicó un artículo en International Journal of Bifurcation in Chaos. Para el modelo SIRS, se publicó en 2022 en el Zeitschrift für angewandte Mathematik und Physik, en la revista SAMP. Y por último, el modelo de brucelosis se publicó en la revista Philomath. Y pues esto sería todo por mi parte y muchas gracias por su atención. Muy bien, Ángel. Bien, entonces empezamos con las preguntas. Bueno, Gamaliel, como tú eres invitado, entonces, si tienes preguntas, por favor, puedes comenzar. Y gracias por acompañarnos, Gamaliel. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha. Sí. Ok, en primer lugar felicito a Ángel por este excelente trabajo que ha realizado. Gracias. Y un trabajo bastante completo, Ángel. Tengo algunas preguntas, observaciones de lo que tú has hecho que me llama mucho la atención. Por ejemplo, en el primer modelo, ¿puedes ir a la diapositiva número 19, por favor? Sí. Ese teorema me llama la atención porque se está demostrando un teorema de estabilidad global, en este caso para el equilibrio libre de enfermedad, pero la condición gamma igual a 0, de acuerdo a cómo se está planteado el modelo, significa que no se aplica tratamiento. Así es. ¿Y cómo interpretas tú ese resultado? Si se supone que a la hora de aplicar tratamiento, eso ayudaría para eliminar la enfermedad. Sí. Bueno, en este caso ocurre porque el modelo utiliza un tratamiento que es saturado, es decir, es más realista que considerar que siempre se puede aplicar el tratamiento de manera constante. Entonces, por ejemplo, para modelos que se utiliza tratamiento constante, no ocurre este tipo de bifurcación. Entonces, podría decirse que el tratamiento en general sí ayuda, pero si este se vuelve saturado, puede hacer que sea más difícil controlar la enfermedad. De hecho, en el análisis de bifurcación se vio que el parámetro de saturación, que es la epsilon, también ayuda a evitar que ocurra la bifurcación hacia atrás. Entonces, en resumen, el tratamiento sí es bueno, siempre y cuando se pueda dar de manera abundante, es decir, que no haya falta de servicios cuando hay una gran cantidad de población infectada. Entonces, bueno, este es como un caso más
más sencillo en el que no se aplica tratamiento en absoluto. Entonces ahí sí se da la estabilidad global. Pero también, ¿no? Creo que casi cuando tiene tratamiento, finalmente surge esta modificación hacia atrás, entonces ya no teníamos estabilidad global, ¿no? Porque puede haber fuentes de atracción distintas a otros equilibrios endémicos, ¿no? exacto. Sí, esto ocurre si hay tratamiento, pero de tipo saturado. Sí. Entonces, por eso, en este caso, demostramos el resultado para el caso cuando no hay tratamiento. Y cuando tienes R0 menor que 1 y gamma distinto de 0, ¿exploraste numéricamente la posibilidad de que hubiera estabilidad global? Con algunos valores de gamma pequeños, o sea, que hubiera posibilidad también de tener estabilidad global, aún numéricamente, o sea, o tú observaste algunos comportamientos extraños que podrían como inducir la idea de que no se va a dar la estabilidad global. Aquí, bueno, nos enfocamos más en las simulaciones donde ocurre este tipo de oscilaciones, es decir, cuando no hay estabilidad global. Sí, ahí nos faltaría estudiar también el caso que menciona cuando el tratamiento es pequeño. En este caso, pues habría que buscar un conjunto de parámetros en donde sí pudiera ocurrir estabilidad global. Ok. Sí. ¿Puedes ir ahora al segundo modelo, a la diapositiva 33, por favor? En este modelo, tú haces un análisis de igual manera para el equilibrio libre de enfermedad y el equilibrio endémico. Y aquí en este teorema menciona la existencia del equilibrio endémico, pero hablas de la posibilidad de que haya otro equilibrio. Por otro lado, presentas como problema abierto el hecho de demostrar la estabilidad global del equilibrio endémico. Mi pregunta es, ¿encontraste en algunos ejemplos, algunos casos que hubieran dos puntos de equilibrio endémico? O sea, ¿exploraste esa posibilidad o el al menos es porque en las condiciones te apareció que podría haber otro, pero no lo encontraste? En este caso no encontramos un caso en el que haya más de un equilibrio endémico. En este caso, en las diversas variantes de este modelo, los casos específicos usan unas condiciones bastante complicadas, unas desigualdades para que se dé la estabilidad global del endémico. Entonces, sí podría existir la posibilidad de que haya más de uno, pero no hemos encontrado un ejemplo de este caso. Ok. Muchas gracias, Ángel. Bien, gracias, Gabriel. No sé si Gerardo tienes alguna pregunta. Entonces, lo que me llama la atención, por ejemplo, en el último momento dice lo que para hacer la simulación numérica sí ya sería mucho más complicado, o sea, ¿en qué sentido se complicaría para sacar las simulaciones numéricas? Para el modelo de brucelosis. ¿No? Que creo que es lo que tú comentabas como trabajo futuro. Sí, en este caso es por la variable de la edad de infección. Habría que modificar la forma en que se calculan se resuelven las EDPs para que se incluya la variable A. La forma de discretizar y el método numérico, ¿no? Sí, eso es lo que habría que estudiar a detalle. ¿Qué otro detalle? Cuando hay difusión también luego puede aparecer algo de patrones de Turing. No sé si también verificaste algo de ese tipo o se considera algo de esto. No, esa parte no la estudiamos en realidad. A veces puede ocurrir. Sí. Entonces, otra cuestión de eso o soluciones tipo onda viajera, hay otras cosas que suelen ocurrir con la difusión. Sí, serían otros resultados interesantes.
Bueno, muy bien. ¿Alguien más de los que están que tengan alguna pregunta, algún comentario? Bueno, pues yo tampoco tengo ninguna pregunta, porque hemos estado hablando mucho de este tema. Y bueno, pues otra vez le agradezco a Gamaliel que haya participado en el comité para revisar la tesis de Ángel. Entonces, pues lo que sucede ahorita es que nos vamos a quedar aquí en la sala solamente nosotros dos, junto con Gamaliel, de manera virtual, luego les invitamos. No, sí,